El club más grande de fútbol del mundo está quebrado, no en sentido figurado. Literal, el Barcelona debe más de 4.000 millones de euros. Y lo que están haciendo para solucionarlo es exactamente lo que le digo a mis clientes que nunca hagan con sus negocios. Y esto no es un club chiquito peleando por no descender. Estamos hablando de una de las marcas deportivas más valiosas del planeta, con más de 1.000 millones de euros en ingresos al año. Si ellos pueden caer en esta trampa financiera, cualquier negocio puede caer también, incluso el tuyo. Hoy te voy a explicar como contador cómo un club que factura más de 1.100 millones al año puede estar en una situación tan peligrosa. ¿De dónde viene esa deuda? ¿Por qué la forma en que la están pagando me preocupa? Y sobre todo, ¿qué lección te tiene que quedar a ti que administras tu propio negocio o tus finanzas personales? Quédate hasta el final, porque en la última parte te voy a mostrar un caso real, muy parecido que he visto en mi propia oficina. Hace un par de días salió un reporte que confirma algo que muchos analistas venían advirtiendo. La deuda financiera del Barcelona supera los 4.000 millones de euros. Y antes que digas, bueno, es un club gigante, seguro puede pagarlo, déjame darte otro dato. Según Forbes, el club está valorado en 7.500 millones de euros. Eso significa que la deuda representa más de la mitad del valor total de la entidad. Para que lo entiendas en términos de tu propio negocio, imagina que tu empresa vale $100.000 y debes 53.000. ¿Buena manejable? Depende de una cosa, de cómo estás pagando esa deuda. Y ahí es donde se pone interesante. Antes de entrar de lleno, quiero que te quede clara una diferencia importante que casi nadie explica. No es lo mismo deuda que deuda mal estructurada. Una empresa sana puede tener deuda y estar perfectamente bien. El problema no es deber, el problema es cómo se está pagando esa deuda. Y esto es justo lo que vamos a diseccionar en el caso del Barcelona. Esto no pasó de un día para otro. Vamos a repasar con calma cómo llegó el Barça hasta aquí, porque el proceso completo es lo que te va a dar el panorama real. El club llegó a tener más de 1.170 millones en deuda total, con 730 millones a corto plazo que vencían ese mismo año. Carles Busquets, presidente de la junta gestora en ese momento, ya advertía de una grave situación económica. Ahí es donde le entra Laporta y busca una salida. El club recibió cientos de millones de un banco de inversión para poder operar y afrontar esos vencimientos. Esto no es un préstamo cualquiera, es una deuda con intereses que se paga durante décadas, estructurada en varias series de bonos. El SPY Barça, la remodelación del Camp Nou, aquí está la clave de todo. Las obras del estadio han costado un ojo de la cara. Solo el coste financiero de las obras ascendió a más de 89 millones de euros en la temporada 25-26 y el estadio, aunque ya reabrió, todavía no genera los ingresos suficientes para cubrir el costo por sí solo. 2025. Más emisiones. En vez de bajar la deuda de Goldman Sachs, volvió a subir con nuevas series de bonos. Y en junio del 2025 el club refinanció 424 millones de deuda del SPY Barça, moviendo el calendario de pagos para que la amortización de capital no empiece hasta 2033 y termine hasta el año 2050. Más deuda todavía. Este mismo año el club ha seguido emitiendo bonos garantizados, aumentando su deuda corporativa de unos 471 a 681 millones de euros solo en una línea de crédito con Goldman Sachs. Y a la par, el club le está pidiendo a sus propios socios autorización para aumentar a 500 millones más su capacidad de endeudamiento. ¿Ves el patrón? Cada vez que se presenta un pago grande, no lo pagan con ingresos, lo pagan pidiendo más deuda. Lo más curioso, cada vez que refinancian, mueven los plazos más y más lejos. Eso en el papel se ve como una solución, pero en la realidad es una bomba de tiempo que simplemente se pospuso. Mucha gente cree que el Barça es el club que más dinero genera en el fútbol. El Barça facturará este año 1.100 millones de euros, una cifra histórica. Es decir, estamos hablando de un club que genera muchísimos ingresos y aún así está en esta situación de deuda. Eso te tiene que prender una alarma. Si al equipo más rico del mundo le cuesta controlar su deuda, imagínate lo que le puede pasar a un negocio normal si no lleva sus números con
con cuidado. Y aquí quiero que hagamos una pausa para el contexto. El Barça no es el único club en esta situación. Otros equipos como el Valencia, el Betis y el Sevilla también dependen fuertemente de financiamiento con Goldman Sachs para sus estadios. Juntos, entre 4 clubes acumulan más de 2.600 millones de euros de deuda solo con ese banco. Esto nos dice algo importante. No es un problema exclusivo de mala gestión de un club. Es un patrón de toda una industria que está financiando su crecimiento con deuda cada vez más grande. Como contador, esto es lo que más me preocupa. Refinanciar deuda no es necesariamente malo. A veces es una herramienta inteligente. El problema es cuándo y cómo lo estás haciendo. El Barça tomó una decisión clave. En vez de pagar vencimientos grandes de forma cercana, extendió los plazos hasta el año 2050. Sí, leíste bien. 2050. Eso significa que esa deuda la van a estar pagando presidentes que ni siquiera han nacido en política del club todavía. ¿Por qué hacen esto? Porque a corto plazo alivia la presión, pero a largo plazo están apostando todo a que los nuevos ingresos del estadio remodelado, más aforo, más eventos, más ingresos por el día del partido van a ser suficientes para cubrir esos intereses. Y ojo, hasta el 2028 ni siquiera van a empezar a pagar el capital, solo intereses. Esto es exactamente lo que veo en algunos negocios que llegan a mi oficina. Usan una tarjeta de crédito para pagar otra tarjeta de crédito. Se sienten aliviados porque ya no deben ese pago, pero la deuda total sigue creciendo, solo que ahora con más plazos y muchas veces con más intereses acumulados. Y hay un detalle: cuando extiendes una deuda a 25 o 30 años, el interés total que terminas pagando puede ser varias veces el monto original que pediste prestado. No es que ganaste tiempo gratis, ese tiempo tiene un precio y ese precio se llama interés compuesto trabajando en tu contra, no a tu favor. Otra cosa que noto en este caso, la directiva actual está tomando decisiones sobre pagos que deben ser a partir del año 2031, es decir, cuando probablemente Laporta ya ni siquiera sea presidente del club. Eso en finanzas se llama trasladar el riesgo. Quien toma la decisión no necesariamente va a estar ahí para responder a las consecuencias mañana. Y eso también pasa en negocios familiares y empresas. Es decir, el que decide endeudarse a veces no es el que tiene que pagarlo después. Una empresa mediana que pide un préstamo para expandirse, cuando llegó el primer vencimiento grande, en vez de tener el efectivo, el dueño refinanció para poder tener más aire. Cada vez que se acercaba a un pago, en vez de ajustar gastos o mejorar ingresos, se volvía a refinanciar. El plazo se hacía más largo, pero la deuda total con intereses crecía. El dueño se dio cuenta a tiempo, cambió de estrategia y evitó el colapso. El Barça, con toda su fama, está haciendo justamente esto, usando su prestigio y su tamaño para conseguir crédito una y otra vez, pero el tamaño no te hace inmune al mismo precipicio financiero básico. Si tu deuda crece más rápido que tu capacidad real de generar efectivo, tarde o temprano el problema explota. Aquí es donde quiero que pongas atención. Sea que tengas un negocio pequeño o simplemente manejes tus finanzas personales, refinanciar no es lo mismo que resolver. Extender un plazo te da aire, pero si no atacas la causa del problema, ya puede ser gasto excesivo, ingresos insuficientes. Solo estás pateando el problema para adelante con intereses. No es lo mismo deber 50% de lo que vales que deber 10%. El Barça está en una zona de riesgo real, no de alarmismo. El plan del Barça depende de que el nuevo estadio genere ingresos extra, y si no llega a esas proyecciones, ahí es donde el plan se desmorona. Esto explica, igual que si tienes una tiendita, un negocio agropecuario o simplemente estás pensando en refinanciar tu carro o tu casa. Antes de acercar más plazos, pregúntate: ¿estoy resolviendo el problema o solo lo estoy aplazando? Seguro alguien en los comentarios me va a decir: Ricardo, es el Barça, no le va a pasar nada. Sí, siempre van a encontrar quien les preste. Vamos a responder eso con cabeza fría, no con pasión de hincha. El Barça es demasiado grande para quebrar. Ningún negocio, por grande que sea, es inmune a un mal manejo de deuda. La historia del fútbol y de las empresas está llena de gigantes que colapsaron, no por falta de ingresos, sino por una mala estructura de deuda y falta de liquidez al momento equivocado. Están reduciendo la deuda neta, eso es bueno.
Es cierto que en algunos reportes el club presume alguna reducción de deuda neta en los últimos años, pero hay que leer la letra pequeña. Esa mejora se sostiene más en más caja disponible y más cuentas por cobrar de otros clubes, no necesariamente en que deban menos en términos absolutos. De hecho, la realidad es que deben más que antes. Mientras generen ingresos pueden seguir pidiendo prestado. Ese es exactamente el riesgo. El plan completo depende de que el nuevo estadio cumpla proyecciones de ingresos que todavía no se han demostrado 100%. Ajustar tu estabilidad financiera a una proyección futura sin un plan B es la definición del riesgo financiero alto. Con ingresos tan altos, seguro el Barça sale bien librado de esa deuda. Ojalá fuera tan simple. Generar muchos ingresos no es lo mismo que tener liquidez disponible para pagar deudas. El club ya está usando gran parte de esos ingresos en gastos operativos, en pagar intereses y en seguir financiando las obras del estadio. El plan de salir bien librados depende 100% de que el Camp Nou remodelado genere flujo de caja extra que están proyectando. Si esa proyección no cumple el ritmo esperado, no hay ingresos altos que alcancen para pagar 4.000 millones de deuda. Ser el club más rico del mundo ayuda, sí, pero no es una garantía automática de que todo va a salir bien. El Barcelona, con toda su fama y su facturación de más de 1.000 millones al año, nos está dando una clase gratuita de lo que pasa cuando la deuda crece más rápido que la capacidad real de pagarla. Si este tipo de análisis te sirve, o tienes un negocio y quieres entender cómo evitar caer en esta trampa de deuda sobre deuda, déjamelo en los comentarios. Leo todos. Y si no estás suscrito, este es el momento. ¿Tú crees que el Barça sale de esta o la deuda los va a hundir? Coméntalo.